y yo les pregunte si ustedes tienen dudas sobre este concepto, recién ahí pueden intervenir en la clase, sea a través de su micrófono o de una pregunta de chat. Tenemos que ordenarnos de manera que cuando revisen esta clase virtual esté medianamente ordenada y sea útil para todos, porque si nos ponemos a hablar de cosas que no corresponden, es perder el tiempo ver una clase grabada. Bien, vamos a empezar entonces, vamos a comenzar a grabar. Castro Nicolás Rodrigo pregunta, ¿puedes repetir? No voy a repetir lo que dijo de las evaluaciones, se me cortó. Eso está escrito en la documentación y lo que yo he dicho es lo que está escrito en las documentaciones. Entonces, preste atención, abra bien los ojitos, busque la información que está en la plantilla, en la solapa general o en la unidad número 1 y lean, no sean cómodos, lean. Bien, iniciamos grabación. Bueno, comenzamos con la unidad número 1. Los temas que vemos en esta unidad son datos, acciones simples y construcción de algoritmos en forma general. Vamos a ver el conceptos básicos que hacen a la programación. Con respecto a la programación, nosotros vamos a trabajar con un paradigma que se llama paradigma de programación estructurada. Para aquellos que no sepan qué es un paradigma, les cuento que un paradigma es el conjunto de reglas, normas y estilos que se usan al momento de plantear una solución a través de un algoritmo o de un lenguaje de programación. Eso es un paradigma. Nosotros en esta materia vemos el paradigma de programación estructurada y después tienen otra materia que es correlativa con esta y con la que sigue, que es procedural, la tienen en el segundo año, que es programación orientada a objetos. Entonces, en primer año vemos el paradigma de programación estructurada, tanto en pseudocódigo como en lenguaje C. Vamos a definir entonces qué es un dato. Cuando nosotros tenemos una situación, un problema para resolver, y cuando hablamos de problemas estamos hablando de un desafío que debo superar para encontrarle una solución a través de una serie de acciones, ¿sí? Tengo que identificar con qué información estoy trabajando. Esa información está constituida por datos. Por ejemplo, el nombre de una persona, su DNI, una categoría de trabajo, por ejemplo. Todos esos son datos. Esos datos pueden ser datos que permanecen sin alteración durante la ejecución del programa, entonces estamos hablando de constantes. Ahora, si esos datos durante la ejecución se alteran, estamos hablando de variables. Vuelvo a repetir, el dato es un objeto individual, independiente, que contiene información. Ejemplo, nombre de una persona, DNI de una persona, correo electrónico de una persona, edad de una persona, cantidad, por ejemplo, si tomamos el caso de nuestra asignatura, cantidad de evaluaciones que se hacen es un dato, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta unidad número 1? Vamos a
conocer cuáles son las etapas para resolver un problema. Las etapas para resolver un problema, que ustedes las tienen, los voy guiando acá en el libro. Página 23. Las etapas de resolución de problemas son análisis, en este orden, diseño de algoritmo, la codificación, la compilación, la ejecución, la validación y la documentación. Esto está en la página 23, acá, del libro. Por si quieren verla desde el libro, también está. ¿Para qué sirve el análisis del problema? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta etapa? Es ayudar a la comprensión del problema. Dijimos que el problema es un desafío a resolver. Entonces, en la etapa de análisis, nosotros tenemos que saber qué se debe hacer. Yo tengo un problema y tengo que tener en claro qué debo hacer para encontrar una solución. Eso sería la primera etapa. La segunda etapa, el diseño del algoritmo, que se tiene que determinar cómo se debe hacer esa solución para poder encontrar esto de hacer un algoritmo. Se determina cómo se debe hacer, permite indicar cómo el algoritmo realiza la tarea. ¿Sí? Entonces, el análisis es el qué, el diseño es el cómo, y luego viene la codificación. ¿Qué pasa con la codificación? Si yo voy a plantear un algoritmo, lo primero que se me viene a la cabeza es plantear una situación de solución usando el lenguaje natural. Luego, una vez que yo tenga esto bien planteado, es decir, cómo voy a solucionar este problema, lo podré pasar a un lenguaje de programación. Hablamos de codificación, construir un programa. Se traduce el algoritmo a un lenguaje de programación para que pueda ser interpretado y ejecutado por una computadora. Esto sería la tercera etapa. Nosotros lo que vamos a hacer es empezar a conocer cómo hacer un algoritmo, no cómo aprender un lenguaje de programación, sino cómo hacer el algoritmo tratando de usar un lenguaje que sea más natural para nosotros para poder entender el problema, y ese pseudo lenguaje se llama pseudocódigo. Es decir, no es un código como de programación como puede ser un lenguaje, que puede ser el lenguaje C, el lenguaje Python, el lenguaje Fortran o cualquier otro, sino que es una forma muy genérica, pero de fácil comprensión, que es el pseudocódigo. Entonces tenemos que plantear la solución a este problema en este lenguaje o pseudolenguaje que se llama pseudocódigo. Una vez que lo tengo planteado, recién paso a la siguiente etapa, que es traducir este planteo hecho en este pseudocódigo a un lenguaje en particular, y ese lenguaje en particular que elijo va a depender también del tipo de problema que yo tengo que solucionar. Porque los lenguajes de programación tienen una orientación. Por ejemplo, si quiero resolver un problema de índole científico, utilizo Fortran. Si el problema es que puede ser la solución de un problema de tipo que involucre una base de datos, o que sea un juego, o que sea simplemente un cálculo, puedo usar otros lenguajes que son más flexibles como Python, por ejemplo. Y así, dependiendo de el tipo de problema que se plantee, deberé elegir un lenguaje. Pero en principio lo que hago es hacer una solución en pseudocódigo, que esa solución me va a permitir después traducir a algún lenguaje de programación. Una vez que yo tengo ese programa, ¿no? O sea, ya dejé el pseudocódigo y lo traduje a programa, que en nuestro caso va a ser el lenguaje C, voy a tener el programa en lenguaje C, se va a producir lo que es la
compilación y la ejecución. ¿En qué consiste la compilación y la ejecución? La compilación significa que debo traducir, mejor dicho, la computadora va a traducir esto que está escrito en lenguaje C, para el caso nuestro, a un lenguaje de ceros y uno, que es lo único que entiende la computadora. Entonces hay un proceso que ya lo vamos a ver un poco más adelante, que se llama proceso de compilación, y consiste justamente en poder traducir esto que está en lenguaje C a lenguaje binario para poder ejecutarlo. Ahora, en el proceso, el encargado de hacer esta compilación se llama compilador y es el que va a detectar distintas problemáticas al momento de traducir, por ejemplo, los errores de sintaxis, los errores en el uso, en el mal uso de los componentes de este programa, mal uso de una variable, mal uso de un operador, etc. Luego viene la validación, que permite comprobar si la solución que yo obtengo a través de este programa es válida o no. Para eso existen técnicas de verificación y de validación. Nosotros vamos a ver una técnica que eso lo van a ver en teoría, en práctica. Lo van a ver en práctica, que es el seguimiento, la tabla de seguimiento. Entonces, esta tabla de seguimiento a mí me va a dar cierta certeza de que el algoritmo está funcionando según lo pensado. Ya van a ver en la práctica cómo está compuesta esta tabla de seguimiento y esto se evalúa. Esto se evalúa en los parciales, en los integradores o en los exámenes finales. Y la documentación, que si yo me fijo en este esquema que está acá, la documentación es un proceso que sigue a todo el desarrollo de esta solución. Es decir, que esta documentación comienza con el planteo del problema, luego sigue en las etapas de análisis y en las otras etapas, en la decodificación, compilación, validación. Entonces, ¿en qué consiste? En ir tomando un registro de cómo se desarrolla esta solución. Y esto me sirve para poder hacer algún tipo de consulta. Primero que nada, enterarme de qué se trata el problema. Segundo, cómo lo analizo, cómo diseño una solución y cómo voy codificando para que cualquier otro programador que pueda intervenir o que pueda tener esta solución pueda entender de qué estoy hablando. Para eso es útil la documentación. Siguiendo con la presentación, ya hemos visto las etapas de un problema. Reconocer los elementos para construir los algoritmos. ¿En qué consiste reconocer los argumentos para construir algoritmos? Significa que debo realizar una abstracción de la información para poder obtener aquellos datos que son relevantes, traducido un poco al español. Si yo les digo, se posee información de la Facultad de Ciencias Exactas, de las distintas carreras de informática, esa información es nombre de alumno, número de documento y dirección de correo electrónico. De todo esto que yo estoy hablando, si yo me pongo a revisar los datos que me da este enunciado, lo que más me interesa es conocer los datos de las personas porque seguramente es lo que debo procesar. No me interesa si es de la Facultad Exacta, si es de Filosofía, si es... O sea, porque puntualmente lo que me está diciendo el enunciado que es este grupo sobre el cual yo voy a trabajar. Luego tendré que ver qué tipo de procesos tengo que hacer con esta información. A ver, si quiero saber la cantidad de alumnos por grupo, si quiero saber cuántos aprobaron el primer parcial, cuántos van a recuperar el primer parcial, cuántos
están cursando actualmente de los 187 que somos. Voy a tomar asistencia de paso. Ojo que tomo asistencia, ya tengo una que es el principio de clase, ahora en la mitad de clase. Si bien no es obligatoria, pero me sirve para después controlar si estuvieron atentos, presentes en la clase. Porque si no empiezan a preguntar lo mismo y perdemos tiempo. Bien, esos son los elementos para construir este algoritmo, es decir, la información que yo poseo, los procesos que tengo que hacer con esa información y cuál sería la respuesta para poder dar a través de este algoritmo. Para eso tengo que identificar los datos constantes y variables, que es un poco lo que hablábamos recién acá, ¿no? Los datos pueden ser constantes o pueden ser variables. Un dato constante permanece inalterable a lo largo de la ejecución de este algoritmo. Y el dato variable es aquel que puede variar. Es decir, que si leo o ingreso a este algoritmo un nombre de un alumno, en ese momento vale el nombre del alumno, esa variable, la variable nombre. ¿Qué es lo que es una variable? Una variable es un contenedor de información que en un momento tiene un valor, en otro momento tiene otro valor, y a medida que se va ejecutando el algoritmo va tomando distintos valores. Por eso se llama variable. El caso contrario son las constantes. Yo asigno un valor al inicio y permanece inalterable durante toda la ejecución, hasta que termina el algoritmo de ejecutarse. Hay que reconocer los tipos de datos. ¿Qué significa esto de tipos de datos? Significa que no es lo mismo trabajar con lo que sería el nombre de una persona que trabajar con una edad de esa persona. ¿Por qué? Porque el nombre es un conjunto de caracteres que forman una cadena de caracteres, mientras que la edad es un valor numérico. Entonces son dos tipos de datos distintos, si bien pertenecen a una persona, el nombre y la edad, pero el nombre es de un tipo distinto al tipo de la edad. Distinguir y construir los diferentes tipos de expresiones. Ya lo vamos a ver enseguida de qué se tratan estas expresiones. Pero, por ejemplo, rápidamente les comento que si yo quiero sumar, restar, dividir, comparar, si algo es más grande, es más chico, si es igual, o saber si pasó o no pasó tal situación durante la ejecución del algoritmo. Entonces, todo eso son expresiones que las vamos a ver. Y las acciones simples. ¿Cuáles son las acciones simples? Si yo tengo un problema, ese problema debe contener información que para mí sirve de materia prima para poder procesar y dar una respuesta. Entonces, tenemos las acciones que nos van a permitir ingresar información y las acciones simples que nos van a permitir sacar información. Básicamente es la lectura, que me permite la entrada, y la salida, que es la escritura, que me va a permitir conocer cuáles son los resultados de un proceso. Durante ese proceso hay otra acción simple que es la asignación, que ya la vamos a ver. Acá se vuelve a repetir un poco el esquema que vimos recién, que para poder plantear una solución hay etapas, que son las que hemos nombrado: análisis, diseño, construcción del programa y la validación y la documentación que se da a lo largo de la construcción de este algoritmo. Entonces, volvemos a repetir lo mismo: reconocer los tipos de datos, si es una cadena o si es una letra o si es un número, y dentro del número si es un número entero, si es un número real. Por ejemplo, si yo quiero saber la edad, sería un número entero lo que voy a ocupar para poder ir almacenando las distintas edades. Ahora, si yo quiero conocer la altura de una persona,
tengo que tener un contenedor que es la variable altura y voy a ir poniendo las distintas alturas de las personas que estoy, de la información de las personas que estoy procesando. En ese caso va a ser una variable de tipo real. ¿Por qué? Porque almacena un valor de tipo real. Por ejemplo, una persona mide 1,60, otro 1,70, 1,78, 1,80 y así. Una vez que está hecho ese algoritmo, que en principio es en un lenguaje cuasi natural, por eso se llama pseudocódigo, que es entendible por las personas, pero no por la computadora, debo pasar esta solución planteada a través de pseudocódigo a un lenguaje de programación y realizar este proceso de traducción del algoritmo a un lenguaje de máquina que son ceros y unos, que es el proceso de compilación. Entonces, fíjense que en esta parte del esquema dice algoritmo es distinto de programa. A ver, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Y qué es lo que tienen de diferente? Un algoritmo se plantea usando un pseudocódigo. ¿Para qué? Para dar una solución a un problema determinado a través de una secuencia finita de pasos. Eso sería la definición de algoritmo. Ahora, un programa que es una solución equivalente a ese algoritmo, pero está hecho en un lenguaje de programación específico. En nuestro caso, es el lenguaje C. Y ese programa hecho en un lenguaje C se somete a un proceso de compilación. ¿Para qué? Para que la computadora pueda entender y ejecutarlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo escribimos en un lenguaje de programación, pero la computadora no entiende tampoco ese lenguaje de programación, porque está escrito con letras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La compilación para traducir esas acciones en ceros y unos, esos datos en ceros y unos, que es lo que sí entiende la computadora. Entonces, aquí está la formalización de este concepto. Fíjense, el algoritmo, conjunto de pasos orientado a la solución de un problema escrito en un lenguaje simbólico, que es el pseudocódigo. Y el programa es un conjunto de operaciones y sentencias escritas en un lenguaje de programación, que en nuestro caso es el lenguaje C. Vamos a revisar acá en el libro, yo tengo anotado en la página 26, donde vamos a encontrar un esquema parecido, ¿no? Entonces tenemos cómo llegamos a construir el algoritmo. Ya tenemos los datos de entrada. Este esquema es fundamental, así de simple. Datos de entrada, proceso del algoritmo y datos de salida. Ahí está la definición de lo que es un algoritmo, que es un conjunto ordenado infinito de pasos que permiten solucionar un problema. Y acá está la estructura. Eso la vamos a ver a continuación. ¿Qué necesitamos para poder construir este algoritmo? Para poder saber de qué está hecho este algoritmo. Bueno, están los auriculares. Tenemos qué datos procesa una computadora. Tenemos qué es lo que procesa. Procesa datos, procesa expresiones y procesa acciones. Entonces, ¿qué datos? Y ya hemos visto que pueden ser datos constantes o datos variables. ¿Qué expresiones puede resolver una computadora? Puede resolver
expresiones de tipo aritmética, de tipo relacional o de tipo lógica. Ya vamos a ver de qué se trata cada una de estas expresiones. ¿Y qué acciones puede hacer? ¿Qué puede ejecutar? Pueden ser simples o pueden ser estructuradas. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esas acciones simples, que un poco hemos hablado ya. Las acciones simples son la lectura, que me van a permitir el ingreso de la información a este proceso, a este algoritmo que estoy haciendo. La asignación, que es donde yo digo a una variable le asigno un valor, o le asigno una expresión, o le asigno otra variable. Y en el caso de la constante le asignaré un valor que permanece constante durante toda la ejecución del programa. Y la otra acción simple es la escritura. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? Para poder sacar información de ese proceso que he realizado. Por eso yo acá les decía que esto es fundamental, este esquema de entrada, proceso, salida. En la entrada voy a tener acciones de lectura, en la salida voy a tener acciones de escritura y durante el proceso voy a tener acciones de asignación, por simplificar mucho lo que estoy queriendo significar con esto de los elementos para el diseño del algoritmo. De todas maneras, ustedes tienen un pequeño video acá. Acá creo que está. No, este. Bueno, ahí tienen una serie de videos que pueden reforzar el concepto. ¿Cómo vamos a trabajar esto de los datos? Yo les contaba hace rato sobre la abstracción. La abstracción implica una observación, un análisis para poder saber cuáles datos dentro de un enunciado son realmente relevantes o importantes al momento de construir un algoritmo. Entonces veíamos el ejemplo donde se hablaba de que se posee información de la Facultad de Ciencias Exactas para las carreras de informática. Ahí no me está diciendo más nada que un contexto, por lo tanto no me interesa por el momento reservar esa información. Sí me interesa cuando el enunciado decía se poseen los datos de nombre del alumno, documento del alumno y correo electrónico del alumno. Eso sí me interesa. Entonces, esto que estoy comentando es el proceso de abstracción que yo tengo que realizar sobre un enunciado. Yo tengo que leer, y yo creo que el gran problema que se les presenta a ustedes es que no saben interpretar los enunciados. Por eso tengo que leer bien una vez, dos veces, tres veces o las que sea necesario hasta que pueda comprender cuáles son los datos que a mí me interesa para poder procesar y poder armar un algoritmo. Luego viene la modelación. Modelación dice expresión de los aspectos esenciales atendiendo a las especificaciones del problema. Es decir, si yo tengo estos datos, nombre, DNI y dirección de correo, tengo que saber identificar dónde los voy a usar, cuándo los voy a usar y qué tipo de datos van a ser para poder trabajarlos. Porque no puedo sumar, por ejemplo, la edad con el nombre. No tiene nada que ver. ¿Sí? La edad es un conjunto un valor entero y el nombre es un conjunto de caracteres. Entonces no tiene nada que ver, no puedo sumar
no sé, ovejas con manzanas. No tiene nada que ver. Y los datos, que son los elementos que permiten el modelado, que son esos que yo considero relevantes. ¿Cómo se define el dato? Es la representación de un objeto del mundo real que permite generar un modelo que representa una situación problemática planteada. Esto es una definición formal, pero el dato no es más que esto que digo de cómo vamos a llevar de la realidad a un pseudocódigo algo que existe en la realidad. Ese es el proceso que hay que hacer. Si yo tengo un problema planteado a través de un enunciado, tengo que saber identificar cuáles son los datos que realmente a mí me sirven. Entonces ahí estoy detectando de este enunciado que viene del mundo real para poder plasmarlo dentro de lo que son variables constantes dentro de mi algoritmo. Entonces, si el objeto de información es una persona, tengo que ver cuáles son esos datos. Nombre, edad, altura y cualquier otro dato referido a esa persona. ¿Mm? Entonces, estoy llevando esta información del mundo real a un dato de un algoritmo. Y acá seguimos hablando de este famoso dato. El dato dijimos que puede ser variable cuando varía a lo largo de la ejecución o puede ser constante si permanece inalterable a lo largo de la ejecución de un programa. ¿Qué debe tener o cuáles son los atributos de este dato? El nombre o identificador. Es decir, si yo tengo los datos de una persona, como identificador para poder saber cómo se llama, deberé tener un contenedor, que es la variable, que a esa variable le llamo nombre y apellido, por ejemplo, todos juntos, o nombre. Entonces, ese contenedor que va a ir teniendo distintos nombres de personas, va a tener como identificador nombre. El valor va a ser el valor que en ese momento tenga ese contenedor. El tipo corresponde a si es un número, si es una letra, si es un conjunto de letras, si es numérico puede ser real o puede ser entero, y le corresponde a ese contenedor que va a guardar un nombre, una edad, una dirección de memoria en la computadora. A ver, ¿alguien levantó la mano por ahí? ¿No? Digo. Y acá hay un ejemplo. El nombre de un paciente. Acá tengo a PAC. PAC por paciente es una variable. Un lugar en la memoria para almacenar el nombre del paciente. Un lugar en la memoria, ¿sí?, de la computadora. Entonces, si este espacio me representa la memoria de la computadora, dentro de esta memoria vamos a tener un identificador que se llama PAC, que tiene una dirección asignada en la memoria, y en esa dirección voy a tener un valor que es el nombre del paciente. Entonces aquí claramente podemos ver cuál es el identificador, PAC. ¿Cuál es el valor que en este momento tengo? Lucía Gómez. ¿De qué tipo es? Conjunto de caracteres alfanuméricos, es decir, una cadena. ¿Y cuál es la dirección? Esta que figura acá en binario. Entonces, ahí podemos ver estos atributos de una variable en este caso. Estamos trabajando con una variable.
Tanto la variable como la constante son datos, recuerden, y algo parecido va a pasar con una constante. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la variable cambia este contenido a lo largo de la ejecución del algoritmo, mientras que la constante mantiene un valor durante toda la ejecución de ese algoritmo. Este es el caso de la constante. Tiene también nombre o identificador, valor, que es el que va a almacenar el tipo, por ejemplo, puede ser numérico real o numérico entero, y la dirección de memoria. Acá tenemos un ejemplo, identificador C, valor 4, tipo numérico entero. Estos son los atributos. Vuelvo a repetir, la diferencia que tengo de una constante con respecto a la variable es que en este caso el valor 4 permanece siempre igual, siempre va a ser 4 hasta que termine la ejecución del algoritmo. Acá volvemos a repetir que es un identificador, es el nombre que yo le doy a esta variable o a esta constante. Y tenemos que seguir una regla al momento de asignar un nombre a este identificador. ¿Cuál es esa regla? La secuencia de uno o más caracteres pueden ser letras, dígitos y algunos caracteres especiales. No voy a poder poner caracteres como el asterisco, el guión medio, la barra de división, el signo más. Eso no los voy a poder poner. Sí voy a poder poner un guión bajo, por ejemplo. El primer carácter debe ser una letra, es decir, que mi identificador no puede comenzar con 9 PAC, por ejemplo. Recién veíamos una variable paciente y le llamamos PAC. No puedo poner 9 PAC, eso no es válido. ¿Por qué? Porque la regla me dice que el primer carácter debe ser una letra. Después le puedo poner el 9, PAC 9, por ejemplo. El nombre no debe contener espacios en blancos. ¿Por qué? Porque un espacio en blanco va a separar un objeto de otro objeto. Entonces, la variable es un objeto y lo que viene después es otro objeto. Por lo tanto, el espacio en blanco me está separando las cosas y no pasa a ser un identificador válido si tiene un objeto en blanco. Se aconseja seleccionar identificadores para variables y constantes representativos de los datos asociados para facilitar la interpretación y posterior modificación. Que sean autoexplicativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a poner una variable para poder guardar el nombre de una persona, lo lógico es que la variable tenga como identificador nombre. Otro válido sería nombre persona, pero es muy largo, entonces le puedo poner nom p, o si quiero poner otro identificador, nombre apellido, que también es largo, puedo acortarlo y poner nom ap. Son identificadores válidos y son autoexplicativos. ¿Qué quiere decir? Que a través de ese nombre yo me doy cuenta que esa variable va a contener un nombre y un apellido de una persona. Ahora, si yo le pongo a un identificador para el nombre de la persona y le pongo X, es válido porque es una letra, pero el X yo no sé si representa al nombre de una persona, a una variable numérica, a una variable carácter o algún otro tipo de variable. Por eso no es autoexplicativa ni significativa para el que lee el programa. Entonces, a tener en cuenta al momento de elegir el nombre del identificador. Ya hemos visto un dato, hemos dicho que ese dato puede ser constante o variable.
Y dentro de los datos tenemos esta clasificación que corresponde a simples y estructurados. ¿Cuáles son los datos simples? Aquellos que son una unidad indivisible. Por ejemplo, un número. Un número es un número. ¿Bien? No es un conjunto de números, ni un número con otro tipo de variable. Es un número. Ahora, dentro de simples y numéricos tenemos a los valores que son enteros y los que son reales. Valor entero podría ser, por ejemplo, una edad de una persona. Un valor real podría ser, por ejemplo, 3,14. Otro simple tenemos el carácter. Carácter, ¿qué significa? Es una letra. Una letra. Un nombre no tiene una letra, son varias letras. Por ejemplo, Hugo, ¿sí? ¿Cuántas tiene? 4. ¿Es un carácter? No. Por lo tanto, no es un dato simple. Si yo digo la letra X o la letra Z y la encierro entre comillas, es un carácter. Por lo tanto, va a ser una variable de tipo carácter la que va a poder contener ese valor entre comillas, que le puedo llamar cualquier letra. Letra A, letra B, letra X, letra Y, la que fuera. Y otro simple es el lógico o booleano. Y acá vamos a hacer una aclaración. Lógico o booleano significa que el valor que puede contener una variable simple lógica puede ser, puede ser verdadero o puede ser falso. Cualquiera de esos dos valores puede contener una variable lógica o booleana. Ya vamos a ver más adelante el uso que le vamos a dar. En C estándar, vuelvo a repetir, en C estándar, el valor booleano como tal no existe por una sencilla razón, porque yo puedo simbolizar al verdadero con el número 1 y al falso con el número 0. Por lo tanto, cuando tenga que usar alguna situación de variable booleana, tendré que tener en cuenta esta recomendación en lenguaje C estándar, repito. Hay otras versiones del lenguaje C que sí incorporan el tipo booleano y en ese caso el valor a asignar a una variable de tipo booleana será false, que se escribe false, o true, que se escribe true. El false es falso y el true es verdadero y son palabras propias del lenguaje escritas sin comillas y representan a los valores booleanos en este caso. Otro tipo de datos tenemos los estructurados y acá sí aparece la cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque no es un carácter simple, sino que es un grupo de caracteres, un grupo de letras. El nombre Hugo, por ejemplo, son 4 letras. Es un conjunto de letras que está representando al valor de un nombre de una persona. Entonces, la cadena es estructurada. Y hago otra aclaración. Estos tipos simples que nosotros vemos acá son simples, son datos, perdón, son tipos de datos ya propios del lenguaje, genuinos del lenguaje, es decir, que los lenguajes, en este caso el lenguaje C, ya viene con ese tipo incorporado. No así con la cadena. Pero hay otros lenguajes, como el Pascal, por ejemplo, que viene un tipo cadena, que se llama string, el tipo string. Entonces yo puedo tener una variable que sea de tipo string, y es un tipo que viene ya incorporado dentro del lenguaje. Hago esta aclaración. Vuelvo a repetir, trabajamos el lenguaje C, por lo tanto, la cadena de caracteres es considerada un tipo de dato estructurado. ¿Y cuáles son los tipos ordinales?
Esto está en la página 35 del libro. Para el que quiera un poquito más de explicación. A ver. Acá. Fíjense que ahí en la documentación que nosotros les ponemos, les decimos, atención con los símbolos que aparecen en el libro. Aparece la lamparita que estamos viendo en este momento, aparece la lupa, aparece un lápiz, ¿sí? Que significan distintas cosas. En este caso, atención, ¿sí? Hay una definición importante. Y aparece como observación de lo que sería la definición de un tipo ordinal, que es una pregunta de examen. Observación, dice, los tipos de datos cuyos elementos estén ordenados discretamente se los denomina también tipo ordinales. Esto es, por cada elemento, salvo el primero y el último, existe un anterior y un posterior. Lo vamos a traducir un poco a un lenguaje un poco más entendible. Vamos a suponer que yo tengo el abecedario, ¿sí? Empieza A, B, C, D y termina con X, Y, Z, ¿sí? Este conjunto de caracteres es de tipo ordinal. ¿Por qué? Porque dice que si yo tomo un elemento de este conjunto, voy a encontrar un anterior, excepto en el primer elemento, y un posterior, es decir, un elemento que sigue en un orden determinado, excepto el último elemento que no tiene posterior. Entonces la A sería el primer elemento del conjunto, no tiene un anterior. Y la Z sería el último elemento del conjunto y no tiene un posterior. Pero todo este conjunto son de valores ordinales, por lo tanto, estas letras son tipos ordinales. Eso es lo que significa esta definición. Los tipos de datos estudiados, siguiendo con la definición, el único que no es ordinal es un conjunto de números reales, dado que un número real no se puede determinar el anterior ni el siguiente, ya que entre dos números reales siempre existe otro número real. Si lo llevo a un lenguaje matemático más claro, si yo tengo el valor 1,0, ¿cuál es el que sigue? 1,000000000000000, un montón de ceros, infinitos ceros, y puede tener 1 al final. Yo lo tomo como posterior. Y si tomo ese número grande con muchos ceros y digo, tiene un posterior, un siguiente, y sí, va a ser 1,00000, todos los ceros más el 1, 0 o cualquier otro valor. Es decir, que entre dos valores de este conjunto de reales hay en este espacio infinitos valores. Por lo tanto, no puedo tener nunca ni un anterior ni un posterior. Por eso aclara que estos datos de tipo real no son ordinales. Entonces ahí estaría la respuesta a cuáles son los ordinales. Aquellos que tienen un anterior y un posterior, el primero no tiene un anterior, el último no tiene un posterior. ¿Cómo declaramos una variable? ¿Qué hora es? 9:39. A las 10 hacemos un recreo. Toda variable que se utilice en un algoritmo debe ser declarada. Declaración, estamos hablando de declaración. Y acá, para poder entender por qué estamos hablando de declaración, tenemos que hablar de la estructura que tiene un algoritmo, que esto está
en la página 28. Anoten, página 28 está la estructura de un algoritmo. A ver si encontramos la 28. Acá está. Teniendo en cuenta este esquema, ¿cómo vamos a organizar un algoritmo? Esto es muy importante porque si no entienden esto no van a poder escribir un algoritmo. Un algoritmo tiene dos partes fundamentales. Una que se llama cabecera y otra que se llama cuerpo, que son estos dos bloques que existen. En la cabecera, ¿qué es lo que tenemos? El nombre que nosotros le vamos a dar al algoritmo. En este caso, hay un ejemplo de un cálculo de promedio de alumnos. Entonces, le llamo promedio-alumno. ¿Es válido este identificador para el algoritmo? Sí. ¿Por qué? Porque utiliza un guión medio y es un símbolo permitido. No comienza con números ni tiene caracteres especiales que hemos mencionado. Por lo tanto, es válido. Entonces, tenemos este bloque que es la cabecera y después tenemos un bloque general que es el cuerpo. Y este cuerpo tenemos dos partes. Son secciones de este documento que se va a transformar en nuestro algoritmo en pseudocódigo. Esto sería el formato que tiene un algoritmo. Así como cualquier otro texto tiene una organización, un formato para que sea más fácil de entender, esto también. Entonces, dentro del cuerpo tenemos un bloque de declaraciones y un bloque de acciones. Este bloque lo distingo, este cuerpo lo distingo porque tiene un comienzo y tiene un fin. Esas dos palabritas que me indican dónde comienza el bloque y dónde termina el bloque. En la parte de declaraciones, ¿qué es lo que va? Todo lo que yo voy a usar como elemento dentro del algoritmo, es decir, aquellas variables o aquellos componentes que pueden ser constantes también, le tengo que decir a través de esta declaración cuáles son los elementos que voy a usar. A ver, si lo comparamos con una receta de cocina, ¿cuál sería el formato que tendría? Primero el título de la receta, ¿sí? Después vendría un bloque que serían los ingredientes necesarios, que sería esta parte de declaraciones. ¿Por qué hacen falta estos ingredientes necesarios? Porque si yo no tengo todos los ingredientes, el siguiente bloque, que va a ser la forma de preparación de esa receta, va a llegar un punto que la receta me va a decir, mezcle harina con agua y aceite. Y si me falta uno de estos componentes, no voy a poder hacer la mezcla. Entonces, en la lista de ingredientes, que es la declaración, yo tengo que poner todo lo que voy a ocupar dentro de estas acciones que voy a hacer. Entonces, para que se entienda un poco mejor, tengo los ingredientes necesarios y la ejecución de la receta. Bueno, acá tengo las declaraciones, que son cada uno de esos ingredientes necesarios que voy a usar en esta otra parte que son las acciones. Entonces ahí se produce una serie de acciones que van a usar los ingredientes, por decirlo de alguna manera, es decir, todas aquellos elementos que son variables o que pueden ser constantes también, dentro de mi receta. Entonces, ¿cómo vamos a declarar estas variables? Estamos en la parte del cuerpo, en la sección de los ingredientes, las declaraciones. Toda variable que se utilice en el algoritmo debe ser declarada, por lo que hemos dicho recién. Se debe especificar, ¿qué cosa? Su nombre o identificador, el tipo de dato asociado. Es decir, tengo que, por ejemplo, tengo una temperatura. ¿Cómo sé que es una temperatura? Y porque el nombre me sugiere que lo que voy a almacenar es una temperatura, porque se llama temp, es una abreviatura.
Por eso recién decíamos que el nombre también debería ser significativo, autoexplicativo. Y que esa temperatura tiene un tipo asociado. Por eso acá dice que se debe especificar el identificador y el tipo de dato asociado a este identificador. Entonces esto es una variable que se llama temp, el identificador es temp y el tipo es real. Otro dato sería ed. ¿Qué me sugiere ed? Me sugiere edad. Podría haber puesto la palabra completa, edad también. Y la edad no puede ser un número real. Yo no tengo 50 años y medio. Tengo 50, 52, 58, 60, 20, 25. No tengo 25.3, por ejemplo. Entonces tiene que ser esto que sea autoexplicativo. Ahí está un poco flojo porque podría haber puesto edad, ¿sí? Y es de tipo entero. Entonces ahí estamos diciendo que ese dato, que en este caso son variables, tienen un identificador y un tipo de dato asociado. La declaración de variables permite a la computadora reservar espacio de memoria necesario para el almacenamiento del valor y también verificar si las operaciones que se realizan con ella corresponden al tipo declarado. Por convención y para adecuarnos a la forma, se trabaja el lenguaje C, usamos de esa manera. A ver, traduzcamos un poco qué quiere decir esto que está escrito acá. Reservar espacio en memoria. O sea, el hecho de dar esta declaración implica que el compilador, en este caso el programita que va a traducir este pseudocódigo a un lenguaje, o si estoy trabajando en una máquina virtual con un pseudocódigo, esta máquina virtual es una máquina imaginaria, es una máquina que no existe, que nosotros vamos a especificar su funcionamiento, pero que en realidad no existe, ¿no? O sea, cuando trabajamos pseudocódigo, estamos trabajando sobre esta idea de una supuesta máquina que va a tener un cierto comportamiento o funcionamiento. Entonces, cuando hablamos de pseudocódigo, estamos trabajando en esta máquina virtual. Cuando hablamos de programa, estamos hablando de una máquina que puede ser real y que necesita un componente extra que es el compilador, que va a traducir esto que está hecho en un lenguaje de programación a un lenguaje de ceros y unos que lo va a entender la computadora. Entonces, en esta declaración, ¿para qué me sirve? Para poder reservar espacios en memoria y para poder darle un identificador y se convierte este identificador en un recipiente, por llamarlo de alguna manera, en un contenedor de valores, Entonces, si yo tengo, como en el caso del ejemplo, una variable que está declarada con el identificador temp, ¿sí? Que puede ser temperatura, me sugiere temperatura, es autoexplicativo, es de tipo real. Yo digo, la temperatura actual es de 25 grados y 30 décimas. Entonces, ese valor se guarda, ese valor queda asociado a un tipo que es real, y ese tipo que es real tiene asociado operaciones. Yo puedo hacer operaciones con un tipo real. Puedo hacer una suma, una multiplicación, una división. Todas esas operaciones están asociadas a un tipo numérico, y en este caso es un numérico real, por lo tanto son válidas. ¿Sí? Distinto sería si yo tuviese una variable que sea nombre, el identificador es nombre, que va a ser un contenedor de un valor que va a ser, por ejemplo, el valor Hugo, que es mi nombre, y no puedo asociar operaciones de suma, resta, multiplicación o división. ¿Por qué? Porque ese valor, esa variable que se llama nombre y
cuyo valor es Hugo, no lo puedo multiplicar, ni sumar, ni restar, ni hacer operaciones que corresponden a un tipo entero, sino que debería hacer operaciones que corresponden a un tipo de cadena de caracteres, que ya las vamos a ver más adelante, pero por ejemplo podría tomar un símbolo que tiene lo que se llama una sobrecarga, que es el símbolo más. El símbolo más lo puedo utilizar en los valores numéricos para poder sumar, pero lo puedo usar también en variables de tipo cadena. Yo tengo la cadena nombre y la cadena apellido, y podría decir nombre más apellido. Y no está sumando, está concatenando, es decir, está uniendo dos cadenas en una sola. Por eso se dice que este símbolo más está sobrecargado. ¿Por qué? Porque trabaja tanto con valores numéricos como estructuras de caracteres. Es la única excepción que hay. Es la única excepción que hay en los lenguajes de programación. Esto es importante. Bien. Acá tenemos una pequeña actividad que la vamos a tratar de resolver, que dice que tengo que identificar los datos del problema. Cuando se dice identificar los datos del problema, son aquellos que son importantes para lo que tengo que hacer. Los que no son importantes los tengo que sacar. Entonces ahí hay un proceso de lectura, comprensión y abstracción. Es decir, que yo tengo que ver cuáles son esos datos que me da en un enunciado y que a mí me sirven para poder encontrar una respuesta según la situación planteada. Y tengo que reconocer los tipos de datos que vengo trabajando. ¿Cuál es el planteo que se hace acá? Es muy fácil. Dice, en un terreno rectangular, cuyas dimensiones se conocen, está construida una piscina circular de diámetro igual a la mitad del largo del terreno. Se ha solicitado al departamento de construcciones, que se llama ese departamento PALAM, un informe que especifique la superficie a cubrir con cada uno de los materiales mencionados, con el objeto de realizar la licitación para la compra de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Me interesa que la empresa se llame Palam? Creo que no. No me interesa si se llama Palam o se llama Pepito. ¿Me interesa saber cuándo se hace la licitación? No. ¿Me interesa saber cuáles son los materiales que voy a comprar? Y eso va a depender, esa información no está, por lo tanto no lo puedo saber. Pero acá hay otra información. Me dice que es un terreno de forma rectangular. Entonces ya sé que esa superficie es un rectángulo. ¿Y cuáles son esas medidas o dimensiones que tiene el rectángulo? Que dice, cuyas dimensiones se conocen, por lo tanto, esos valores yo los sé. ¿Cómo los puedo saber? A través del ingreso por una acción de lectura. Esa acción ya la conozco. Sobre esa superficie rectangular se construye una piscina y vamos a ver qué datos tengo. Dice que es circular, entonces me imagino un círculo que está sobre ese rectángulo. Pero ese círculo tiene que tener medidas. Entonces me dice que el diámetro de esa circunferencia es igual a la mitad del largo del terreno. Es decir, que si yo tengo un largo de 20 metros, la mitad de 20 sería 10. Por lo tanto, el diámetro de ese círculo serían 10 metros. Entonces, esos sí son datos relevantes para poder calcular después la cantidad de materiales que voy a ocupar para hacer esa piscina. Necesito saber la superficie de la piscina, entonces si conozco ese diámetro que es igual a la mitad del largo del terreno, tengo que conocer el largo del terreno, entonces deberé ingresar de alguna manera ese valor
que va a disparar todo este proceso. ¿Mm? Entonces, en este simple problema estamos haciendo un montón de cosas. Leer, comprender, analizar y abstraer para poder rescatar cuáles son esos datos que son fundamentales para poder realizar mi algoritmo. Este proceso es el que ustedes deben empezar a conocer para poder resolver los enunciados en la parte práctica. Entonces, aquí tenemos otra actividad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificar el problema y reconocer los tipos de datos. A ver, acá también teníamos que reconocer tipos de datos. ¿Qué tipos de datos necesito? Si me está hablando de dimensiones de terrenos y dimensiones de una piscina circular, me está hablando de diámetro. Serían datos de tipo real. ¿Por qué? Porque puedo tener 10 metros y medio de diámetro, porque tengo, en vez de 20, tengo 21 metros de largo del terreno, entonces la mitad va a ser, la mitad, que es el diámetro, 10,5. Entonces son tipos reales. Y acá hay otra situación. Tenemos, en el marco del proyecto de prevención del coronavirus, un investigador médico desea medir la eficacia de un tratamiento. Al finalizar el tratamiento, se obtuvo una muestra de 100 pacientes que los realizaron en distintas unidades hospitalarias. La muestra ha sido organizada, se cuenta con los nombres de los pacientes, entonces acá abrimos los ojos, dice se cuenta con, estos son los datos que nos interesan, nombre de paciente, resultado del tratamiento que puede ser 1 o puede ser 2, ahí me está diciendo que el otro dato es el resultado del tratamiento y que puede tener un valor entero, ahí ya me está dando el tipo, que puede ser 1 o puede ser 2. Otro dato que se posee es la edad es de tipo entero, y otro dato que se posee es la categoría de acuerdo a la edad. Y la categoría se organiza en A, B y C. En la A están los menores de 40, en la B están los que tienen una edad entre 41 y 55 y en la C los mayores de 55. Entonces, acá me está indicando otro tipo que es la categoría. Y esa categoría puede ser una A, una B o una C. ¿Y qué es lo que va a almacenar? Va a almacenar la cantidad, y esto es importante que lo sepan distinguir porque a primera lectura yo podría decir, la categoría es una letra, por lo tanto el tipo va a ser carácter. Pero cuando me doy cuenta el tipo de información, el valor que va a contener, me dice que es la cantidad de pacientes en la categoría A menores de 40, en la categoría B la cantidad que hay entre 41 y 55 y en la categoría C la cantidad de mayores de 55. Por lo tanto voy a almacenar un valor entero. Por lo tanto esas categorías deberían ser de tipo numérico entero. Así que ojo porque ahí hay una trampita. Por eso es importante poder interpretar en primer lugar para poder saber a qué me enfrento, cuál es el desafío. Segundo, tengo que analizar para poder identificar cuáles son los datos que son importantes y después poder darle un nombre, una vez que hice ese proceso de abstracción, a las variables y asociarles un tipo, si van a ser enteros, si van a ser cadenas, si van a ser reales, de qué tipo van a ser. Y los datos que no son relevantes los descarto. Otro dato que es importante es que son 100 pacientes, por lo tanto tendré que tener dentro de mi algoritmo una forma de poder procesar esos 100 pacientes, no procesar menos ni más de 100 pacientes. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, antes de seguir con el tema de expresiones, vamos a hacer un recreo
Son las 10 exactamente y vamos a hacer un recreo de media hora. Vamos a volver a las 10:30, así que aprovechen para prepararse un mate, prepararse una merienda y volvemos a las 10:30. Acá dejo de grabar.